y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Musicando My Project, yo soy Florence Aldo y este es el video número 8 del curso de piano para principiantes. Hoy nos vamos a adentrar un poquito en los aspectos teóricos de la música y vamos a conocer cómo están formados y cómo construir los acordes mayores y los acordes menores. ¿Por qué? Porque sabiendo esto podemos construir cualquier acorde que necesitemos para acompañar las canciones. Algunos videos te van a llevar verlos más de una vez. Esto es porque nos estamos adentrando en temas que algunos son muy sencillos y otros no tanto, y esos no tantos hay que darle también espacio a nuestra mente a acostumbrarse a estas nuevas cosas que van apareciendo y que no solamente nos implican el sentarnos a tocar, sino que por ahí a veces las tenemos que razonar primero, entender y luego recién los dedos van a empezar a actuar bajo nuestras órdenes. Recordá descargarte el PDF guía, que es totalmente gratuito y se va actualizando en la medida en que van saliendo los videos de este curso. Te dejo el enlace aquí en la descripción de este video. También tenemos una hermosa comunidad en Facebook y en Instagram a la que te invito a sumarte para alentarnos mutuamente en este proceso hermoso que es el aprendizaje de un nuevo instrumento. Vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a aprender la diferencia entre acordes mayores y menores y a tratar de tocar algunos en el teclado. Este tema, de todas formas, lo vamos a ver mucho más en detalle en algunos videos adelante cuando necesitemos utilizar acordes para tocar una canción. Lo primero que necesitamos saber es que la diferencia de alturas, es decir, la diferencia entre una nota más grave y una aguda, que también se le puede decir distancia, si queremos ponerlo un poquito más fácil, la distancia entre una nota y otra, la más pequeña, se llama semitono. Por ejemplo, desde el Mi hasta el Fa tengo un semitono porque no tengo ninguna otra tecla en el medio. Esta es la distancia más chica que puedo recorrer yendo de una nota hacia otra. También sucede, por ejemplo, voy a agarrar la nota Sol y el semitono se va a encontrar en el camino recorrido entre el Sol y la nota que le sigue. Si yo hago así, esto no es un semitono porque tengo una nota en el medio y un paso más, es decir, este es un pasito y este es otro pasito. La suma de dos semitonos, que es lo que recién acabamos de ver, se llama tono. Y los acordes mayores y menores están formados por tonos y semitonos. Pero, ¿qué es un acorde? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La primera es una melodía, es decir, una progresión de notas, y lo segundo fue un acorde, es decir, dos o más notas que suenan a la vez. Entonces, cuando tocamos acordes o cuando tocamos una canción, ustedes van a ver que tocamos algo así también. Para acompañarnos cantando, bueno, la mano derecha está tocando acordes. Los acordes que vamos a aprender hoy son los acordes tríada, es decir, de tres notas, mayores y menores. Perceptivamente los acordes mayores suenan alegres y los acordes menores tristes. Esa es la primera diferencia fundamental auditivamente. Pero bueno, cuando nuestro oído lo tenemos que ir entrenando, ¿cómo hacemos? ¿En qué nos guiamos para poder tocar un acorde mayor o un acorde menor? Imaginen que se bajaron un PDF con una partitura y tiene el cifrado americano, ¿no? Con las notas A, B, C, que eso también después lo vamos a ver para que ustedes puedan leer cualquier tipo de partitura. ¿Cómo sé qué acorde es Sol mayor? ¿Cómo sé qué acorde es Do menor, por ejemplo? Bueno, los acordes se llaman como su primera nota. Entonces ahí tenemos la primera pista. Si yo tengo el acorde de, por ejemplo, Do mayor, yo sé que su primera nota va a ser Do. Y luego voy a tener dos notas más que va a ser la tercera a partir de Do, es decir, 1, 2, 3. Y la siguiente va a ser la tercera a partir de su segunda nota, es decir, a partir de Mi. 1, 2, 3.
Ahí tengo el acorde de Do y en este caso es Do mayor. Se complica el tema cuando tenemos este acorde, que también tengo una tercera, estoy usando mi bemol, es decir, la tecla negra. También tengo una tercera acá y otra tercera acá, pero cambia porque entre aquí y aquí hay una distancia diferente que entre aquí y aquí. Vamos primero entonces a entender cómo nombrar las teclas negras. Cuando tenemos, por ejemplo, la nota sol, si vamos un semitono hacia lo más agudo, es decir, hasta aquí, va a ser sostenido con S de subir. Esa es una regla muy bonita para memorizarla. Entonces, si yo quiero tocar sol sostenido, voy a ir al sol y voy a ir ahí nomás al sol sostenido. Si yo quiero sol bemol, voy a ir al sol y voy a bajar un semitono con B de bemol. Subo con S de sostenido, bajo con B de bemol. Entonces, supongan, yo quiero re bemol, voy al re y bajo un semitono. Si quiero fa sostenido, voy al fa y subo un semitono. Entonces, lo importante en los acordes mayores y menores es poder distinguir cuántos semitonos hay en la primer tercera. Vamos a tomar el ejemplo de do mayor. En mi primer tercera vamos a contar los semitonos de do a do sostenido o re bemol, depende de dónde lo mire. Siempre el nombre de las notas dependen de la escala que use, y otra forma en la que nos podemos guiar es desde dónde miremos la nota. Si la miramos desde do, tenemos que subir, por lo cual va a ser do sostenido. Si miramos desde re, tenemos que bajar, va a ser re bemol. En este caso no nos complicamos demasiado, no importa mucho desde dónde la tomemos. Entonces, do a do sostenido tengo el primer semitono. Esta nota sola no es un semitono. Recuerden siempre, de acá a acá. Es un trayecto sonoro. Entonces, de do a do sostenido tengo el primer semitono. De do sostenido a re tengo el segundo. De re a re sostenido tengo el tercero. Y de re sostenido a mi tengo el cuarto. Tengo 4 semitonos. Cuando tengo 4 semitonos en mi primer tercera, mi acorde va a ser mayor. Cuando tengo 3 semitonos en mi primer tercera, es decir, me como uno, el acorde va a ser menor. Entonces acá ya podemos armar tanto do mayor como do menor. Nos vamos a mover al re. Siempre recuerden tocar primero las notas blancas, si no se compliquen con las notas negras. Después hacen las cuentas y ven si les da y si no van modificando. Entonces, para poder armarlo bien, tengo que ver de tocar 2 terceras. Primer tercera, segunda tercera. Ahora me fijo así, naturalmente, qué acorde es. Porque yo sé que es re, porque empieza con re. Pero no sé si es re mayor o re menor. Entonces, vamos a contar desde el re. Tengo un semitono, 2 semitonos, 3 semitonos. El acorde es re menor. ¿Cómo hago para hacerlo mayor? Bueno, fácil. Aumento un semitono en la primer tercera. Nunca modifiquen la quinta para buscar los acordes mayores o menores porque les va a cambiar el nombre del acorde. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Chequeamos, está todo perfecto. Re mayor. Así podemos armar los acordes a partir de notas blancas, que son los que para mí son los acordes básicos. Tenemos entonces do mayor con las notas do, mi, sol, do menor con las notas do, mi bemol, sol, re menor con las notas re, fa, la, re mayor con las notas re, fa sostenido, la, mi menor con las notas mi, sol, si, mi mayor con las notas mi, sol sostenido, si, fa mayor con las notas fa, la, do, fa menor con las notas fa, la, bemol, do, sol mayor con las notas sol, si, re, sol menor con las notas sol, si bemol, re, la menor con las notas la, do, mi, la mayor con las notas la, do sostenido, mi. Y luego aquí tenemos un acorde que lo toquemos mayor o menor. Tenemos sí o sí que utilizar una tecla negra. Entonces tenemos si menor que lleva las notas si, re, fa sostenido, y si mayor que lleva las notas
si, re sostenido y fa sostenido, y luego repetimos. Entonces todos esos son los acordes básicos para tocar cualquier canción. No se preocupen que en los próximos videos vamos a ver progresiones de acordes para que ustedes puedan practicarlos y obviamente canciones donde incluirlos y aprender también cómo incluirlos, que es la parte linda e interesante de toda esta teoría. Esto ha sido todo por hoy. Recordá descargar el PDF que te va a ayudar y te va a guiar y que se va actualizando en la medida en que salen los videos y es totalmente gratuito. Está acá en la descripción de este video. Dale like, suscríbete al canal y compartí este video con quien creas que le puede servir o que quiere empezar a aprender piano. Nos vemos en el próximo video. Aloha.